Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana en WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, acabamos de pasar por el evento con gran éxito internacional para WWE como de los mejores de todos los tiempos, Crown Jewel, que fue transmitido desde Riyadh, Arabia Saudita. Y no solamente fue extraordinario, sino que sobrepasó todas las expectativas. Así que para comenzar este programa de hoy, vamos a revisitar un poco de la magia de Crown Jewel. Hemos viajado por todo el mundo buscando esos raros momentos eternos. En WWE Crown Jewel, el tiempo no solo lo dice todo, lo muestra todo. Alturas que hacen historia. Un momento para la posteridad. Bienvenidos sean todos a WWE Crown Jewel. El Todopoderoso contra la bestia Brock Lesnar. Lashley fuera del ring, va directo tras Brock. Lashley simplemente aplastando a Lesnar desde el principio. El candado del dolor se cierra. ¡No me rindo! Los hombros de Lashley están en la lona. Lesnar gana y sobrevive. Y un furioso Bobby Lashley va a castigar a la bestia. Drew McIntyre encerrado dentro de una jaula de acero contra Karrion Kross. Es el monstruo de todos los monstruos, Braun Strowman contra el gigante nigeriano Omos. El siguiente es un combate de última mujer en pie por el campeonato femenino de Raw. Bayley está atrapada. Bianca Belair retiene. Roman Reigns poniendo su reinado de campeonato en juego. ¿Podrá Logan Paul conectar con un golpe de suerte? ¡Un puño de suerte! ¡Te vas viral, Roman! ¡Plancha Zapito sobre la mesa! El hermano de Logan, Jake Paul. El reinado continúa. Mis panas mayulleros, el linaje sigue mostrando su control, su dominio sobre WWE. Y aunque Logan Paul lo hizo absolutamente todo en el escenario de Crown Jewel, no pudo vencer a nuestro jefe tribal y Roman Reigns sigue reinando como campeón indiscutible universal de WWE. De hecho, Logan Paul, dejándolo todo en el ring, se lastimó malamente la rodilla y desde aquí le deseamos lo mejor. Con respecto a los campeonatos en pareja de WWE, los Usos siguen reinando porque vencieron a sus retadores en el escenario de Crown Jewel, las bestias peleoneras. Pero, ¿serán los Usos
Uso lo suficientemente Uzi para vencer a The New Day y convertirse en los campeones en pareja con el reinado más largo en la historia de WWE? Tendremos que esperar para el próximo SmackDown. Así que en el pasado Raw, justamente estos dos equipos, los Uso y The New Day, estaban en el ring y se sacaron trapitos al sol. ¿Cuántas verdades se dijeron? Las tensiones se incrementaban, familia, hasta que apareció Matt Riddle para alivianar las cosas porque quería que alguien le tocara, supongo. De hecho, había dicho que él quería formar un grupo con el Elias y estaba buscando más miembros. Quizás no encontró más miembros, pero encontró un tremendo combate de relevos australianos donde él haría equipo con The New Day para enfrentarse a los Uso y Solo Sikoa. Y este relevo Cuidado, que este no es legal. Este no es legal. Cuidado con el triángulo, cuidado con el triángulo. Es un instrumento musical. ¡Ay, la plancha sapo del legal para la victoria! 1 y 2 y ningún, no se vistan, que no. ¡Qué malvado es! Solo para su lugar, una patada para Solo. Y también bloquea a Jay. ¡No! Le mete el antebrazo con toda la furia. Cuidado Solo, cuidado Solo. ¡Ey! ¡Fuera para la calle! Que no hay que más para tanta gente, se lo va a llevar también con él. Si voy al infierno, nos vamos juntos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! Lo sacó del camino. ¿Quién es el próximo? ¡Oh! ¿Quién es el próximo que venía con topetazo? También tengo pescosa para ti. Anda. Pero Solo de cabeza contra los escalones. ¡Oh! Buena patada de Riddle. Busca el mortal atrás. Y continuamos. Solo conecta cayéndole en sentón. En el mero cogote. Mira. ¡Topetazo hermoso de Jimmy! ¡Wow! Señoras y señores, aquí hay de todo. Ustedes pidan que aquí hay de todo. Qué manera de lanzar, si le pone tanta fuerza, tanta rapidez, tanta distancia que hasta se revienta el mismo contra la mesa. Y ahora están en pie. Estos son los hombres que tienen más carga para el viernes. Y mira. Este modificado de Randy Orton. ¡Lo hace! ¡Lo logra! Pero mira el legal. Ahí lo tienes. Clarísimo. Y este ni cuenta se dio por estar tocando bongo. Búscale el acabón, lo logra, sin embargo. Y el llegó, pero cuidado. Y spinning solo, papá. Solito. Papita, maní y tostón. Spinning solo. Gran estrategia de Solo Sikoa. Hay que dársela robándose el relevo en el momento ideal. Y la victoria es para los Uso y Solo Sikoa. Son insuperables. El linaje está en situación privilegiada. Amigos, y los Uso ganaron impulso como los número 1 y ahora tienen centrada la atención contra los campeones en pareja con el reinado más largo en la historia de WWE, a quienes se enfrentarán en SmackDown, The New Day. Así que, ¿será que los Uso terminan con esa marca para siempre y prueban que realmente son los número 1? Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Amigos, en el evento Crown Jewel, Bianca Belair también logró retener su campeonato femenino de Raw, una lucha increíble de última mujer en pie contra Bayley. Sin embargo, Asuka y Alexa Bliss no lograron retener sus campeonatos femeninos en pareja de WWE por interferencia de Nikki Cross, quien les da, obviamente, rápidamente una ventaja Damage Control hacia una victoria. Así que con todo esto pasando entre ellas en el pasado programa Raw, todas estas mujeres se vieron encontradas en el mismo lugar y la guerra de palabras rápidamente se convirtió en un merequetén. Señoritas, por favor, ¿qué va a pensar la gente de ustedes? Señoritas, deténganse. La culpable de esta fue la campeona. De esta movida es la campeona. De esta movida es responsable la campeona. De este merequetén es responsable la campeona. ¿Para qué las llama? ¿Para qué? Mira, tú viste lo que se formó en el estacionamiento. Viste lo que pasó en Crown Jewel. Y esto... No. Y esto no ha terminado. Porque verán, esto ya no es una pelea. Esto no es un combate. Ya esto es guerra. Y esto va a terminar en War Games. ¿Qué? ¡Oh! Justamente la mujer, según las malas lenguas, causante de que las ex campeonas perdieran los títulos.
Oye, ahora la pero... desventaja, ahí tienen. Y las reglas de la guerra aquí no están muy respetadas, que digamos, atacando a traición por la espalda, Bianca Belair y Nikki Cross. Ahora, ver a Nikki Cross de alguna forma parcializada con Damage Control es algo que puede ser muy poderoso para Bayley y compañía. La destroza. Oye, Asuka, mira, Nikki. ¡Wow! Ah, esta Nikki, compadre, está reforzada, más segura que nunca, encendida y, por supuesto, entregando lo que necesita entregar al universo. ¡Acción! Oye, pero nadie la va a detener a Nikki Cross, por favor. Y pensar que Nikki hace poco atacó a las que... No lo voy a decir. Esa parte la voy a olvidar. Esa parte de la historia... Sí, prefiero prefieres olvidarla porque Nikki Cross no estaba aliada de nadie, ¿eh? No, de hecho atacó hasta la propia Bayley. Olvídalo. No me hagas pensar en eso. Importa lo que estamos viendo. El pasado es periódico de ayer. Importa el presente. Y aparentemente la invitación a War Games se ha hecho la purga otra vez para la mujer que fue campeona con ella en pareja 2 veces. Y ese regalo se lo llevó en Crown Jewel, se lo vuelve a llevar aquí esta noche. Ding dong, hello. Bayley ha aceptado el reto, amigos. Survival Series War Games llegará hasta ustedes el sábado 26 de noviembre en Peacock, dentro de los Estados Unidos, y WWE Network en el resto del mundo. Amigos, en el pasado Raw también tuvimos otro reto por un campeonato, porque Seth Freaking Rollins se sentía dadivoso e hizo un reto abierto por su campeonato de los Estados Unidos. Pero ¿sabría el visionario quién aceptaría ese reto y lo que pasaría después? Bueno, Seth up here. Seth aquí arriba. Seth Freaking Rollins. Un reto abierto, en serio. Mira, no tienes que buscar más. Porque yo voy a hacer el... ¿Qué pasó? Seth, Ali no va a aceptar tu reto. Hay dos razones por las cuales yo no tengo mi título de Estados Unidos. Una por Brock Lesnar. Y el fin de semana en Crown Jewel yo lo hice pagar dándole una paliza a su trasero por todo el ring. Y la segunda razón eres tú, Seth Freaking Rollins. Así que yo voy a llegar a ese ring ahora mismo para hacer que tú... Sin embargo, Ali no se va a quedar con esa. Ali no se va a quedar con esa. Los dos bajados, trancados. Dios mío, salió volando. ¡Pobre Ali! Como decía, yo acepto tu reto. Mis panas, el camino de destrucción del todopoderoso Bobby Lashley nunca ha sido más presente, nunca ha sido más palpable que cuando atacó en el evento Crown Jewel a la bestia Brock Lesnar de una forma salvaje, a pesar de que la bestia lo había vencido. Así que esa mirada extraña de Bobby Lashley, casi con los ojos en blanco, la que vimos en Crown Jewel, apareció en el evento Raw para atacar rápidamente a Seth Freaking Rollins, y la campana ni siquiera había sonado, amigos. El combate nunca comenzó. Espérate, ya va. Que puede traer Bobby Lashley en una contienda es demasiado. Y con la raya que tiene, eso se multiplica. Te lo dije, te lo dije. Oye, si pero... nada más como venía botando humo, mira lo que le hizo tras bastidores al propio Mustafa Ali. Este Bobby Lashley es un Bobby Lashley desatado, Marcelo. Pero no viene por el título. Si hay conteo fuera, él no va a ganar la presea. Está molesto, ¿por qué? ¿Por qué? De esa manera se está expresando. Él dijo que y ahora es un destroce cerrado. ¡El poste metálico! Oye, pero esto no puede estar pasando. Tienen que frenarlo. A él no le importa la presea. A él no le importa el título. Le importa y mucho, pero más le importa poner a Seth Rollins en su sitio. ¿Y quién lo detiene? ¿Quién le dice que no? Va a destrozar a Seth Rollins. Es su único objetivo ahora mismo. ¡Contra la mesa! ¡No! Partió la mesa de transmisión de nuestros compañeros en inglés. La lucha no se va a producir. Por eso digo que no le importa el título. A él le importa una declaración, que el universo lo vea. Él viene de esa derrota horrible
Y de paso había perdido la presión de los Estados Unidos, es cierto. Pero para él lo más importante en este momento, lo veo claramente, es decirle al mundo: yo soy imparable, yo soy todopoderoso. Completa y absolutamente arrollador. Acaba de destrozar a Seth Rollins. Olvídate de la mesa, imagínate el daño sobre el propio Seth Rollins. Y ahora se va. Dice, ya está el trabajo hecho. Esto puede llamar acciones legales, ya esto tiene otro color. Esto tiene una intención realmente mala. Esto es premeditación y alevosía. Y repito, esto no tiene nada que ver con el título. A él no le interesaba la pelea. Él acepta un reto abierto simplemente porque quería probar un punto. Lo probó, chévere. ¿A costa de qué? ¿De privar al universo de una lucha titular? No puede ser. Mira cómo ganó el arquitecto, el visionario, el revolucionario. Hace 4 semanas perdió el título Seth Rollins aprovechándose de una situación. Y ahora Bobby Lashley poniéndole en sus... y ahora que me expliquen. Theory. ¿Qué significa esto? ¿Será? Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Amigos, y el reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos seguía todavía vigente, puesto que el combate entre Seth freaking Rollins y Bobby Lashley nunca comenzó. ¡Tarán! Pero el señor dinero en el banco, más joven en la historia de WWE, mi caballo, Austin Theory, sale a hacer efectivo su contrato de Money in the Bank y quiere enfrentar por el título a Seth freaking Rollins, ahora que lo veía bastante desguañingado. La pregunta era si la estrategia de Austin Theory iba a salir exactamente como lo planeó. Puede ser todo. 1 y 2 y... ¡Wey! Bobby Lashley otra vez saboteando. Y Bobby Lashley, ¿por qué acaba de aparecer en esto otra vez? Porque odia a todo el mundo en este momento. Estás arruinando esto, idiota. Estás... No. Él también lo va a hacer. Pagar la culpa que no tiene. Bobby Lashley está demasiado molesto como para esto. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa eso? Que este hombre deberían llevárselo a otro planeta y dejarlo ahí encerrado. Él no puede seguir lastimando superestrellas porque le da la gana. No. ¡Oh, Dios mío! Pobre Austin Theory. Y espero que entonces esta lucha no se valga y él no pierda su contrato de Money in the Bank porque no le permitieron hacer efectivo el contrato. Yo no sé qué decirte, lo que te sé decir no, es que Austin Theory no sale de esto caminando. Otra vez. Esto tiene una sola solución, chicos. Esto tiene 2 palabras para resolverse. Brock Lesnar. ¡No! Si no se pertenece, Dios mío. No se pertenece. Pobre hombre, lo único que quería era ser campeón. Usar un maletín que se ganó con el sudor de su frente. Theory ha perdido el conocimiento bajo el candado del dolor de Lashley. ¿Dónde está la autoridad de este programa? ¿Dónde está Dan Pierce y comitiva? ¡Qué horror! Esto llama a la suspensión. Hizo efectivo su contrato de Money in the Bank, canjeó su contrato de Money in the Bank por la lucha titular y acaba de quedar completa y absolutamente desvanecido. Y aquí no hay ni árbitro para esto. Aquí no hay explicación clara, amigos. Esto hay que esperar para ver cómo se soluciona. Yo espero que puedan de alguna forma devolverle el contrato de Money in the Bank con maletín y todo a Austin Theory, porque lo que sucedió no debió haber sucedido. Pero aquí hay cuerpos por todas partes, el título se supone que está en juego, pero yo no sé ni qué está pasando. Nadie entiende lo que está pasando. Esto no tiene explicación. Mire, el propio árbitro está contándole fuera ahora a Theory. No puede ser, señor árbitro. No puede terminar esto así. No puede ser. Esto es realmente por injusto. 5 la cuenta y es para Theory. Pero aquí no hay razón. Aquí no va a prevalecer la razón. Corre, regresa. Y ahí, regresa. ¡Ay, Dios mío, regresó! En el último ¿Y segundo para regresó? pisotón. Para pisotón por culpa de Bobby Lashley. Y ya no puede ni nada con hacer. Lo que le quedaba a Seth Rollins. 1 y 2. Y esta vez sí.
pierde su maletín de Money in the Bank, su contrato, la oportunidad a la gloria. El ganador y todavía campeón de Estados Unidos. El hombre que sigue siendo el dueño del robo del siglo, Seth freaking Rollins. Amigos, esto es grandioso lo que acabamos de ver de parte de Seth freaking Rollins. Algo que aplaudiremos por años venideros cuando haya cumplido 20 años en WWE. Pero esta noche no se va a olvidar porque lo que hizo Bobby Lashley, no solamente con el campeón de los Estados Unidos, sino con Mr. Money in the Bank, más joven en la historia, es algo que necesita ser revisado por las autoridades de WWE. Esto no puede quedarse impune. ¿Qué culpa tienen ellos dos de lo que pasó en Crown Jewel? Que se venga de la bestia si tiene problemas. Amigos, y el visionario, el revolucionario Seth freaking Rollins sigue reinando como campeón de los Estados Unidos a pesar de la paliza que le había dado el todopoderoso Bobby Lashley para luego vencer a Austin Theory. Amigos, sucederá lo mismo con los Uso y también retendrán sus campeonatos en pareja esta semana en SmackDown. ¿Será que los Uso destrozan y sobrepasan la marca de The New Day para probar que ellos en efecto son los uno y The New Day son los dos? Amigos, y nuestros fans alrededor del mundo siguen hablando de la primera Copa de Campeonato en SmackDown. 8 superestrellas competirán con una oportunidad de enfrentarse al campeón intercontinental Gunther por su presea. Mi pana, cuántas cosas maravillosas pasando en WWE ahora que estamos camino a Survivor Series, el clásico del otoño de WWE. No lo olviden, 26 de noviembre. Panas, por hoy se me acabó el tiempo, pero los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mágico, maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les digo, ¡cabalga! Hasta la próxima semana.